Bienvenidos a una nueva entrevista en Editorial Letra Minúscula. Hoy tenemos a Alfredo Albero Vilaplana, que es autor de un cómic titulado Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española. Bienvenido, Alfredo. Encantado de estar con vosotros, Roberto. Muchas gracias, Alfredo, por haber confiado en nosotros, en este proyecto, y encantado de poder ayudarte a difundirlo. Es un proyecto muy interesante. Ahora vamos a hablar sobre él. Voy a leer una pequeña bio para que todos vosotros podáis conocer al autor de este interesante cómic. Alfredo Albero Vilaplana es un destacado artista y escritor originario de Alcoy, Alicante, con una trayectoria marcada por su pasión temprana hacia los cómics, el dibujo y la pintura. Tras una primera etapa laboral como delineante en un estudio de arquitectura, Alfredo decidió seguir su vocación artística, cursando estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde obtuvo su licenciatura. Es reconocido por sus obras como pintor de paisajes y marinas, exhibiendo su talento a través de óleos y acuarelas en diversas salas de Alcoy y otras ciudades. Recientemente ha canalizado su creatividad hacia el cómic, culminando un proyecto largamente postergado sobre las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, tras más de 3 años de dedicación intensiva. Alfredo, ¿qué te ha llevado a elegir el tema de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española para tu cómic? Pues verás, la idea de hacer un cómic es algo que me surge o me sobreviene desde hace muchísimos años, desde que yo era joven, para que nos situemos un poco. Lo que ocurre es que, así como pintar un cuadro es un trabajo que en unos días puede estar resuelto, lo de dibujar un cómic es algo más complejo. Requiere un trabajo de investigación, requiere la elaboración de un guión y luego requiere la ilustración de ese guión, que en el caso concreto de este cómic, que al final he conseguido culminar, pues con decirte que son del orden de 130 páginas y en total de más de 650 viñetas, pues eso te puede dar una idea del trabajazo que supone el lanzarse a dibujar un cómic. No quiero con esto desanimar a nadie, cualquiera que me esté escuchando que sepa que la voluntad mueve montañas y cuando uno se propone decididamente hacer algo, si se lo propone de verdad, acaba culminando ese sueño o ese objetivo, que es lo que a mí me ha pasado. Pero volviendo al tema de por qué ese cómic y no otro, es porque yo desde un primer momento, cuando de joven, como joven inquieto que fui, como lo somos la mayoría de las personas cuando somos jóvenes, cuando me encontré leyendo la historia reciente de este país, y me encontré con el caso concreto de las brigadas internacionales, me quedé impresionadísimo, porque nada menos que en España, por causas que no vienen ahora, no es el momento ahora de entrar en ellas, sino estalla una guerra civil y resulta que del orden de 35.000 voluntarios, hombres y mujeres, de más de 50 países, vinieron voluntariamente a jugarse la vida en defensa de un, de un régimen democrático que era la Segunda República Española. Aquello a mí me impactó, me impresionó. Y a medida que he ido profundizando en el tema, a medida que he ido investigando, estudiando y analizando, pues cada vez me impresiona más. Porque es que no hay precedentes en la historia, ya no digo de España, sino de la historia universal, que se puedan comparar con ese hecho. Y ese hecho tuvo lugar en nuestro país. Y eso tiene que ser conocido. Y me pareció que, pese a que sobre la guerra civil española se han escrito más de 25.000 libros, que se dice pronto esto, en multitud de idiomas, pues me parecía que hacía falta que se elaborara un cómic, es decir, una historia gráfica, ilustrada. Y a eso me lancé y finalmente encontré el periodo de mi vida adecuado para eso y me puse a trabajar. Y al final, pues no hace falta que te diga que me encuentro satisfechísimo de haber llegado a la meta finalmente. Creo que con esto doy un poco respuesta a por qué un cómic sobre las brigadas internacionales. Háblanos un poco de la investigación, porque, claro, yo entiendo que para hacer un cómic así hay que investigar mucho, primero la época, qué Claro, fuentes has utilizado, qué libros. sí. Claro, todo eso
qué enfoque? Porque se puede enfocar de muchas maneras el Y tema. claro, claro, claro. Yo he procurado, sobre todo y por encima de todo, de ser objetivo, si es que se puede ser objetivo al 100% cuando uno acomete el análisis de un periodo histórico. Un periodo histórico tan convulso y tan polémico, repito, como fue la Guerra Civil Española, sobre la cual, repito, se han escrito y se siguen escribiendo. Es decir, se han escrito más de 25.000 libros y aún los investigadores se enteran, los historiadores se enteran de que se han abierto archivos, van, investigan y aún escriben más libros. Quiero decir, el tema es muy polémico, eh, pero yo he procurado abordarlo desde una perspectiva no parcial, sino lo más rigurosamente ajustada a la realidad que he podido, porque no he querido que mi cómic sea un panfleto ideológico. He procurado por todos los medios de que sea un trabajo objetivo con todas las luces y sombras que esa objetividad puede aportar. Y en eso he estado. También quiero decir que yo no he ido a investigar a los archivos. En España tenemos en Albacete, que fue la base que se creó para el nacimiento de las brigadas internacionales. En Albacete, patrocinado por la Universidad de Albacete, está el mejor archivo del mundo respecto de las brigadas internacionales. Yo no he ido a ese archivo. Yo no he querido investigar, no he querido hacer una aportación al estudio de las brigadas internacionales. He querido conocer el trabajo de quienes sí han ido a esos archivos, ¿eh? Y basándome en esos estudios que han hecho los historiadores, he procurado hacer es decir, con la amplitud que un cómic permite, hacer un trabajo lo más, ya digo, lo más objetivo posible. He dedicado unas cuantas páginas, no recuerdo exactamente cuántas, pero en fin, las que a mí me han parecido suficientes, para un poco enmarcar el contexto histórico, político, español e internacional del momento, porque sin esos mínimos conocimientos de la situación sociopolítica de, de nuestro país y de la Europa o del mundo de entonces, sin conocer los rudimentos de ese fondo, es difícil entender el por qué nacen las brigadas internacionales. Quiero decirte que esto ha sido un poco hacer encaje de bolillos, si quieres que te diga la verdad. El tema es complejo, el tema es delicado, el tema se merece toda la atención del mundo. Yo he procurado digamos, con la amplitud que un cómic permite, hacer, pues eso, un dibujo o una exposición del contexto nacional e internacional, y luego paso a la relación del nacimiento, desarrollo y despedida de aquellos héroes que yo creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos en este país a que vinieran aquí a echar una mano en defensa de la democracia. Y, en fin, los que tengan curiosidad, que, que lo vean, porque creo que sin hacer ninguna aportación, sí que es interesante en la medida que pone sobre la mesa uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente. Este tema sigue dividiendo en gran parte a la sociedad española, sigue estando de actualidad. Claro, Y creo que lo que dices de que no es panfletario me parece de gran importancia. yo eso es lo que he procurado por todos los medios. Me parece muy importante. Entonces, podríamos decir que este cómic es una obra Efectivamente. de divulgación sobre las brigadas internacionales. Si me permites, yo al final del cómic hago un epílogo, y en ese epílogo digo, al final de ese epílogo digo, que la guerra es el peor desastre que le puede ocurrir a una sociedad. Pero conocer la historia reciente, sobre todo la historia reciente, tan reciente que, como tú bien dices, todavía divide a la sociedad española. Es decir, si hablamos de la batalla que te diré de las Navas de Tolosa, pues seguro que esa batalla no divide a los españoles. Pero si hablamos de la batalla del Ebro, o hablamos de la batalla del Jarama, o hablamos de la batalla de la Ciudad Universitaria, o hablamos de la batalla de Guadalajara, que curiosamente muchísimos españoles no han oído ni una palabra en su vida de esas batallas, y eso lo vivieron nuestros padres, o nuestros, como muchos, los abuelos, pues el conocer que eso existió
Si con este cómic conseguimos despertar la curiosidad de alguien para que, en función de esa curiosidad, quiera enterarse de qué pasó en aquellos convulsos años, con eso yo ya me daría por satisfecho. Háblanos un poco del proceso creativo, porque aquí hay muchísimo trabajo. Sí, ¿Cómo fue el proceso de seleccionar eventos, personajes? Me parece muy interesante ese aspecto. sí. Mira, vamos a ver. Yo en ese cómic, en este cómic, lo que hago es contar una historia dentro de una historia. Es decir, yo empiezo en las primeras páginas, lo que hago es situar una acción en los años 70 del siglo pasado. Es decir, cuando los que ahora tenemos 60 o 70 años teníamos 20 o 25. Entonces, en esa historia, en ese momento histórico, sitúo a un grupo de jóvenes inquietos, como los había muchísimos, lo sé porque los he conocido. Había muchísimos jóvenes inquietos que se dedicaban, pues yo qué sé, pues a poner pintadas por las paredes, como hacen ahora. Lo que ocurre es que ahora las hacen en absoluta libertad y con absoluta creatividad, y algunas las hacen muy bien, todo hay que decirlo. Mm. Pero en aquellos años pintar por las paredes bajo la dictadura, pues uno se la jugaba. Entonces, empiezo situando a un grupo de jóvenes que tienen esa inquietud de pintar consignas antidictatoriales en contra de la dictadura. Y entonces esa historia, que como todas las historias tienen, tienen mucho de novela, quiero decir, de que tienen mucho de que son el resultado de la imaginación del autor, pues esos jóvenes inquietos, llega un momento en que tropiezan o conocen a un veterano de la guerra civil, un hombre que estuvo con las brigadas internacionales desde el principio. Y cuando intentan esos jóvenes ponerse en contacto con él para hacerle preguntas, como jóvenes inquietos que eran, para enterarse más y mejor de todo aquello, se encuentran con que este hombre ha muerto. Había muerto un año antes. Y entonces el hijo de este veterano dispone de unas memorias que su padre escribió antes de morir. Entonces invita a un grupo de 3 o 4 jóvenes para que, si les parece bien, si tienen curiosidad, puedan leer las memorias de su padre, que lógicamente son un documento absolutamente impublicable en los años 70. Y bueno, la historia continúa, los jóvenes estos aceptan y se reúnen un día en casa de este veterano, donde vive ahora el hijo de ese veterano, y se dedican a leer esas memorias. Y la lectura de esas memorias es la historia de las brigadas internacionales. No sé si me explico. Es decir, es una Sí, historia de... sí, hay una historia dentro de la historia. Efectivamente. Y la lectura de esas memorias son es decir, es cuando entramos de lleno en qué fueron las brigadas internacionales, en qué contexto nacieron, cómo se materializaron, en qué batallas principalmente lucharon y por qué se les licenció antes de acabar la guerra. En fin, algo que a mí me pareció tan interesante como para dedicarle más de 3 años de trabajo. ¿Y o sea, cómo afrontas el diseño creativo? Quiero decir, primero, ¿haces un guión en escrito o haces un guión de viñetas? ¿Eliges Mira, colores? ¿Trabajas los personajes? ¿Cómo se hace un cómic de estas características? todo eso que acabas de decir a la vez, Todo a ¿sabes? la vez. Todo a la vez, sí. Mira, en términos generales, yo sé la historia que voy a contar, porque todo eso, en principio, un poco te lo he resumido hace un momento, pero todo eso nace en la mente, en este caso, del creativo. Sí. Entonces, yo hago ese esquema general y entonces investigo, leo libros, repaso documentos. En Internet hay un mundo de fotografías de la época, es decir, me documento por todos los medios, por medios, digamos, físicos, libros, o por medios telemáticos, Internet. Entro en archivos, entro en documentos escritos por estudiosos, hay tesis doctorales de algunos estudiantes de historia que son magníficas, es decir, me documento. Una vez tengo esa documentación, que nunca es definitiva, porque luego en la práctica hay que hacer pequeñas correcciones siempre. Cuando la cosa aterriza en la práctica, pues hay que hacer pequeñas correcciones. Y poco a poco
lentamente, avanzando y algunas veces retrocediendo para volver a avanzar en otra dirección no exactamente igual que la anterior. Es decir, he disfrutado, si quieres que te diga la verdad. Esto, si se hace a gusto, es una gozada. Y nada, al final, pues ya ves, 300, o sea, 130 páginas, 650 viñetas y, en fin, un derroche de momentos más emocionantes, momentos menos emocionantes, hay de todo. ¿Y a quién se dirige este libro, este cómic? ¿Es para jóvenes? ¿Es para adultos? ¿Es para todos? ¿Es Pues para...? pues verás, yo creo que es para todos. Yo creo que hay un joven puede descubrir algo que no conocía. Y un adulto puede acordarse de que hubo un acontecimiento extraordinario en la historia de España que no tiene precedentes y que vale la pena profundizar en él. Quiero decir que este libro yo creo que puede ser útil para gente de prácticamente todas las edades. No en el mismo sentido, pero puede ser útil para mucha gente. ¿No crees que muchos jóvenes han olvidado este periodo y desconocen qué son las brigadas internacionales? Estoy seguro de que muchos jóvenes ni siquiera saben que existieron. Estoy seguro. Y me duele decir esto, ¿eh? Porque es un Ya. acontecimiento único, repito, único en la historia de la humanidad. Y tuvo lugar en este país hace menos de 100 años. Y que los chicos que ahora, y chicos y chicas que ahora tienen 20, 25 años, que no sepan ni una palabra, y yo creo que eso me cuesta trabajo creer que eso sea por casualidad. Yo creo que hay de una manera, eso es lo que tú decías hace un momento, que es cierto. Ese tema, los temas referidos a la guerra civil y a la dictadura todavía dividen a los españoles. Pero, en fin, cada uno tenemos nuestra opinión. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no, ya te digo, repito, yo he procurado que este trabajo no sea un panfleto ideológico, porque si lo hubiera sido, no serviría para nada. No se trata, es lo mismo que un señor que escribe la historia de España de los últimos 200 años. Pues ese historiador tiene que ser objetivo. Y si es objetivo, entonces no hace un panfleto. Hace una historia que le gustará más o menos a quien la lea. Pero la historia es como es, nos guste o no. ¿Y qué valores crees que transmite este cómic? ¿Valores morales, políticos? Pues hombre, verás, yo creo que transmite valores democráticos. Porque, en fin, uno puede estar a favor o en contra de la democracia, fíjate tú. Es Mm. decir, hasta ahí llego. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo personalmente soy 100% partidario de vivir en una sociedad democrática. Y yo creo que en la guerra de España hubo un enfrentamiento de los valores democráticos contra los valores antidemocráticos. Eso, esto que acabo de decir, yo sé que a media España le gusta y a la otra media no le gusta. Pero ese no es mi problema. Es el problema de cada uno de los españoles que nos ha tocado vivir, el país que nos ha tocado vivir, y en él estamos. Yo creo que este trabajo mío pretende, al menos, no sé si lo consigue, pretende transmitir valores democráticos, porque esos 35.000 voluntarios no vinieron aquí a pasar unas vacaciones ni a tomar el sol en la playa, vinieron a jugarse la vida en favor de lo que en aquel momento histórico mundial estaba en juego, que era la democracia contra la dictadura. ¿Tú has pensado en una segunda parte o otro cómic histórico? ¿Hay algo Verás, por sí, ahí pensado? yo tengo muchas ideas. Pero para mí este cómic ha sido toda una experiencia. Y claro, es un trabajazo el que hay que hacer aquí. Es un trabajazo muy gordo, muy serio. Si se quiere hacer un trabajo, repito, medianamente serio, porque si lo que queremos es hacer una cosa un poco así chabacana, pues eso se hace en 2 fines de semana. Pero para hacer un trabajo serio hay que remangarse, trabajar muchísimo, investigar muchísimo y luego dibujar muchísimo y luego colorear muchísimo. O sea, que es mucho trabajo. Entonces yo tengo ideas, pero por el momento todavía estoy con la idea, estoy empapado de la idea de las brigadas internacionales y ahora lo que pretendo es difundir al máximo ese trabajo. Este trabajo. ¿Durante el proceso de creación hubo algún libro, documental o recurso que consideras fundamental en tu investigación? Verás, fundamental no, pero se ha escrito mucho, ya digo, se ha escrito mucho. Hay libros monográficos dedicados a las brigadas internacionales que tienen, pues yo qué quieres que te diga, con decirte que 700, 800 páginas.
y gente muy seria que ha ido a los archivos, ha investigado, ha ido a Albacete, ha ido a Moscú, ha ido a Inglaterra, donde hay también archivos, porque es que aquí vinieron 10.000 franceses, fíjate, más de 2.400 británicos, vinieron 5 o 6.000 italianos. Quiero decir, aquí vino muchísima gente. Entonces hay asociaciones de amigos de las brigadas internacionales, en fin, en muchos países. Y en esos países se escriben artículos, se escriben trabajos, se escriben tesis doctorales, y todo eso hay que leérselo y hay que conocerlo. Y Quiero decir, es un trabajazo. es un trabajo. Y después de acabar la guerra, ¿qué pasó con las brigadas? Quiero decir, cuéntanos un poco el final y Sí, luego las personas que participaron, qué fue de ellos. verás, hubo de todo, porque claro, en un colectivo de 35.000 personas, lo lógico es pensar que había de todo, desde héroes que luego fueron presidentes de sus países, hasta señores que vinieron un poco en plan aventurero, porque no hay George que... Orwell, George Orwell estuvo aquí, efectivamente, y el mariscal Tito, que fue presidente de Yugoslavia, que por cierto ya no existe como país, sí. hay muchas fuentes que dicen que también estuvo aquí. Pero aquí hubo hombres como, por ejemplo, un médico, Betunes se llamaba, Ujú. el nombre ahora no me viene a la cabeza, pero el apellido sí, Betunes. Ese hombre fue un hombre magnífico, fue un médico extraordinario, porque no solo hubo voluntarios que vinieron a pegar tiros, hubo gente que vino, médicos que vinieron a aportar sus conocimientos en ayuda de los heridos, y, en fin. Este hombre fue un genio a la hora de las transfusiones de sangre. Llegó a hacer transfusiones, según tengo entendido, si no me equivoco, de soldados muertos, un soldado que ha muerto hace media hora, y aquí tiene otro soldado que va a morir si no se le hace una transfusión. Y llegó a transferir la sangre del cadáver al soldado vivo y le salvó la vida. Quiero decir, era un genio de la medicina y estuvo aquí también. Norman Bethune se llamaba, un canadiense. Gente muy importante. Gente interesantísima, gente entregada. Este hombre, fíjate, este Norman Bethune, cuando terminó la Guerra Civil Española, cuando el gobierno de la República licenció a los veteranos antes de acabarse la guerra, y ahora te explicaré el por qué. Sí, sí, me interesa eso. Este hombre, Norman Bethune, después de acabada la guerra, después de acabada su actividad en la Guerra Civil Española, se fue a la China, que también estaban en guerra civil. Y allí también fue nombrado jefe de sectores importantísimos de la sanidad, en fin, un hombre extraordinario, por citar un ejemplo. Y como tú decías, George Orwell, un autor literario extraordinario también. Es decir, hubo mucha gente muy interesante que estuvo aquí. Sí, Orwell tiene este libro sobre Cataluña. Sí, y 1984, 1984, Exacto. que también él hacía es decir, una especie de profecía sobre 1984 que la realidad la superó. Pero, en fin, un hombre muy interesante también, un gran Yo, intelectual. yo creo que es muy importante a- valorar el cómic como género, porque en este canal, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a entrevistar a escritores, etcétera, Sí. pero el cómic, igual que el teatro o la ópera, Ujú. mezcla, tiene texto, historia, tiene imagen, es pintura en cierto sentido, color Sí. y todo eso mezclado. Entonces, eso le da una dificultad, o sea, muchísimo más superior que sea solo pintura o sea solo escritura, porque tienes que combinar diferentes artes. Yo creo que es un género que se ha considerado quizás menor, pero quizás en los últimos años ha adquirido más relevancia. Sí, sí, yo creo que sí. Y yo creo que va a adquirir más, porque es mucho más agradable. Hombre, a ver, salvando las lógicas, a ver si consigo expresarme. No se trata de que sea mejor ni peor. Lo que ocurre es que el cómic combina la literatura con la imagen. Exacto. Es decir, es un modo, es un estilo que yo creo que está a medio camino entre la literatura y el cine. Entonces, cuando uno lee una novela, esa novela puede ser, vamos, puede ser una gozada auténtica. Yo he leído libros que me he quedado de una pieza, ¿no? Porque hay hombres que tienen hombres y mujeres que tienen una habilidad para hacerte imaginar situaciones extraordinaria.
Hay novelas muy buenas, buenísimas. Hay obras literarias formidables. Y luego hay películas de cine que, vamos, en fin, que se queda uno bobo, como suele uno decir. En cambio, el cómic, yo creo que es un intento de combinar los dos medios, es decir, la imagen y la literatura. Y entonces, si una y la otra están hechas como Dios manda, pues puede quedar una combinación muy interesante y muy agradable y muy entretenida para leer. Y entonces puede que alguien a la vista de una novela de 800 páginas se quede un poco impresionado solo de ver la novela, ¿no? Pero en cambio, si ese texto va acompañado de unas imágenes medianamente acertadas, pues resulta muy agradable leer un cómic. Yo ¿Qué creo ha que... sido lo más difícil de hacer este proyecto? ¿Perdón? Lo más difícil de este proyecto. Mira, no te sabría decir, porque yo he tenido que combinar medios tecnológicos, aplicaciones, he tenido que investigar, ya digo, he tenido que navegar, he tenido que leer, en fin, he tenido que hacer mucho trabajo de, en fin, de recopilación y de preparación para luego concretar y plasmar sobre el papel todo eso. Y me cuesta trabajo decirte qué es lo que más difícil me ha resultado, porque porque yo lo he pasado muy bien, ¿sabes? Y cuando uno trabaja a gusto, como que no, como que luego no encuentra que haya sido una dificultad, ¿sabes? Quizás la recopilación de información ha sido lo que más La entretenido. documentación. Claro, claro, porque una vez tenida la documentación y la información, pues luego es cuestión de plasmarla, resumir en parte las partes que se pueden y se deben resumir para hacer los textos relativamente, en fin, adecuados, pero reducidos para no hacer una página de cómic que sea toda página un texto, ¿sabes? Y a la vez irlo ilustrando lo más creativamente posible y lo más intentando que sea lo más ajustado, lo que más refuerza el texto, y ese trabajo de combinar, pues ha sido una gozada, ¿para qué te voy a decir? Porque esto se ha hecho a la manera tradicional, es decir, no es un diseño de ordenador, es dibujar Sí, sí, sí. cada página entera o a trozos. ¿Cómo se Cada, hace eso? cada viñeta. Es Cada decir, viñeta y luego se combina. yo he cogido una parte del texto, digamos, en un Sí, capítulo, el que sea, y entonces lo he redactado sobre una hoja de papel. sí. He redactado lo que de manera resumida me parecía que es interesante para el cómic. Porque claro, yo he leído textos muy amplios y si pongo esos textos literalmente, en primer lugar estaría plagiando y en segundo lugar es que no haría lo que debo hacer. Entonces, me resumo mi texto y luego al margen de ese papel, a cada parte del texto que me parece adecuado, le he ido de manera muy esquemática haciendo una viñeta, muy esquemáticamente. Y Vale. luego, cuando he tenido la página, digamos, esquemáticamente elaborada, he ido viñeta por viñeta dibujándola ya a mano más elaboradamente, y cuando ya la he tenido lo suficientemente elaborada, la he escaneado, me la he puesto en el ordenador y con una aplicación la he perfeccionado ya definitivamente y la he coloreado, le he dado el relieve, le he dado el volumen a las figuras y a las imágenes y a las armas y a los tanques y a los O aviones, sea, el etc. color se hace en el ordenador. Yo el color lo he puesto en el ordenador, sí. Al principio hice unas cuantas viñetas en acuarela. Sí, Sí, aquello hubiera sido, en vez de 3 años, hubiera estado 10. 30 años. Sí. Las nuevas tecnologías facilitan mucho y agilizan mucho el trabajo de diseño me refiero. O sea, ya la informática hace que sea menos farragoso, menos Efectivamente, efectivamente. Las modernas tecnologías ayudan muchísimo en fin, a culminar un trabajo en fin, tan largo y tan extenso. tan largo y tan extenso. Pues muy bien, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo esta entrevista. Vamos, no sé si te gustaría decir algo para No, finalizar, para invitar a los
Hace un momentito hablábamos de por qué se licenciaron las brigadas, que tú querías saberlo. Sí, Y exacto, hemos dímelo. saltado de tema y no te lo he dicho. A ver, en pocas palabras, la guerra civil llevaba ya más de 2 años, iba ya cerca de 3 años. Y el Comité Internacional de No Intervención, que, en fin, en el cómic hablo de ese Comité de No Intervención, que fue algo que nunca debió existir, pero existió. Ese Comité Internacional de No Intervención propuso el licenciar a todos los combatientes extranjeros que participaban en uno y otro bando en la guerra civil. El gobierno de la República inmediatamente aceptó. Y aceptó por una razón, porque en el bando republicano, de esos 35.000 voluntarios extranjeros, nunca hubo más de 14, 15.000, 16.000 en ese momento. Porque llegaron 35.000, pero no llegaron el primer día, sino que fueron llegando En oleadas. y fueron habiendo bajas y se iban reponiendo. ¿Eh? Y cuando más voluntarios extranjeros hubo en las brigadas, hubo del orden de 15, 16.000 por ahí. En cambio, en el bando del general Franco, solo de italianos había 60.000 en aquel momento en el que el Comité de No Intervención hace esa propuesta. El gobierno de la República aceptó y licenció a todos los veteranos de las brigadas internacionales en base a esa petición del Comité Internacional de No Intervención. Aquí se hicieron, aquí se hicieron unos acontecimientos, unos homenajes de despedida increíbles. El mayor fue en Barcelona, que es el que yo menciono en el cómic. Y aquello fue, pues te puedes imaginar, allí desfilaron miles de voluntarios sin armas, porque ya los iban a licenciar, desfilaron con pancartas, con banderas y con ramos de flores, que aquello fue un derroche de abrazos, de lágrimas, en fin. Y por esa razón, los voluntarios de las brigadas internacionales abandonaron el ejército republicano y fueron licenciados. Y cada uno volvió a su casa de la manera que pudo, con el agravante de que los que eran alemanes no podían volver a Alemania, porque si volvían a Alemania, el régimen nazi los hubiera fusilado a todos. A los que pudo detener, los fusilaron. En los que volvían a Italia, lo mismo. En fin, aquello fue un valle de lágrimas, ya digo, de emociones contenidas, aquello fue terrible. En el cómic, ya digo, cuando llego a ese capítulo final, que fue la despedida, ahí me extiendo un poco en explicar toda esta cuestión. Y ahora, para terminar, no sé qué me habías preguntado o qué me No, habías si mencionado. querías decir algo para finalizar, algún consejo, alguna petición a la audiencia. No, solamente insistir en que este trabajo que se desarrolla prácticamente en 3/4 partes sobre la Guerra Civil Española, que nadie crea ver en él un canto a la guerra. Todo lo contrario. Yo lo digo en el epílogo. El peor desastre que le puede ocurrir, más que un terremoto, más que, yo qué sé, más que se hunda el cielo. La guerra es el peor desastre que le puede pasar a una nación. Pero desconocer la historia no es que, es que para avanzar hacia el futuro necesitamos la luz que nos da el conocimiento de la historia. Si no, avanzamos a ciegas. Por lo tanto, no a la guerra, de acuerdo, yo soy el primero, pero hay que conocer la historia. Si no conocemos la historia, estamos ciegos de cara al futuro. Es un libro que habla de la guerra, pero defiende la paz. Claro, claro. Es un libro que pretende dar a conocer lo que fueron aquellos años para despertar, si cabe, la curiosidad de los que quieran profundizar, porque ya digo, yo no pretendo hacer ninguna aportación al estudio de las brigadas ni al estudio de la guerra civil. Lo que pasa es que cuento mi historia en ese contexto porque me parece interesante hablar de un fenómeno que tuvo lugar en este país y que es conocido en todo el mundo, pero quizá poco conocido en España. Seguramente puede hacer este trabajo de divulgación, me parece muy interesante. Te Bueno, agradezco muchísimo la entrevista, Alfredo, me ha parecido súper interesante lo que has comentado. Creo que ujú. es un trabajo magnífico, yo te felicito por el trabajo que has hecho. Muchas Se gracias. nota muchísimo el trabajo que hay detrás de preparación, las viñetas, el diálogo, el color. Es un trabajo excelente, extraordinario. Vamos a poner en la descripción de este vídeo, en YouTube y en todas nuestras redes sociales, el enlace al libro
para que lo podáis comprar y leer y conocerlo y lo podáis disfrutar. Gracias, gracias, Alfredo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Estoy Gracias y no olvidéis vivir vuestros sueños, ser escritores.